Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Hoy es miércoles 3 de febrero del 2021, llevándole a usted la palabra de Dios, la Biblia. Hoy estamos teniendo la serie La esperanza en medio de la crisis, y dentro de ella vamos a estar explicando el significado de la palabra esperanza. Su servidor Enrique González, los hermanos José Augusto y Pedro Rodríguez vamos a estar hablando de este tema, y los anuncios estarán a cargo de nuestra hermana Norma Ramírez, y juntos le agradecemos su sintonía. Gracias a Dios porque en su infinita misericordia y el plan eterno que tuvo con nosotros sus hijos, nos trajo a la familia de Cristo, de tal forma que podemos decir con toda seguridad que no estamos solos, por lo que no le dé lugar a la depresión y alégrese en su corazón pensando que Dios, como su Padre, la ama, lo ama. Si usted tiene alguna necesidad de oración o alguna otra necesidad, háganosla saber. O si desea platicar con alguno de nosotros, solo márquenos, escríbanos o mándenos un audio al WhatsApp 811-590-9879. También le invitamos a escuchar estos programas radiales por Facebook. Búsquenos como Suena Familiar. E igualmente, si lo desea, nos puede escuchar por YouTube. Bien, la serie de hoy la hemos llamado La esperanza en medio de la crisis. Y vamos a estar explicando el significado de la palabra esperanza. Como la palabra lo dice, la esperanza. Esta lleva en sí misma un esperar con confianza. Cuando usted se familiariza con la Biblia, con su contenido, con el plan de Dios para la humanidad, usted no se da cuenta, pero en su mente y en su corazón se van anidando palabras que se han tomado de las mismas palabras de Dios que usa en la Biblia. Y así usted poco a poco va entendiendo la palabra esperanza. Dicho de otra forma, esto es el contenido de la fe. La fe misma en sí lleva contenida una confianza, y ésta lleva la esperanza, y así viene la paz en el corazón humano. Esta paz, esta esperanza en medio de la crisis, nos ayuda a que este momento difícil que nos trae la crisis nos ayuda a que sea más llevadero. Así como la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, así una vida sin esperanza es una vida triste, una vida llena de miedo y no se diga en este tiempo difícil que ya es un tema tratado en todos niveles. Ayer habló una persona a la casa y créame que el 90-95% de la plática estuvo centrada en la pandemia. Los cultos de las iglesias y dentro del tema que se prepara para exponer, no se termina dicho culto sin que al menos se haya hecho una mención de la crisis. ¿Por qué decimos esto? Porque es algo que ya somos muchos los que deseamos que Dios ya nos haya levantado de esta situación. Y mientras que Dios no levante esto, seguiremos con los cuidados que se nos han indicado y seguiremos saliendo de casa con los temores y cuidados propios. ¿Qué definición puede dar usted para definir la esperanza? Cuando vivimos con esperanza bíblica, nuestra vida está anclada a algo seguro. Nos podemos sostener firmes en medio de cualquier tormenta que enfrentemos. Para muchos es común que no se entienda bien el significado de este tipo de esperanza, así que es importante establecer bien su significado. La Biblia nos dice que cuando nuestra esperanza está anclada en Dios, Él nos enseñará su verdad y nos guiará por el camino que debemos andar. Usted puede hacer suya esta oración del Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿De dónde viene esta convicción? De la fe, del conocimiento que de la Biblia tenemos. Sea que tenga usted poco o mucho tiempo de leerla, no sabemos de qué forma Dios nos va tomando y tocando el corazón para que, aunque sea un versículo que haya oído, éste le llega al corazón.
Mire, le comento una experiencia vivida en lo personal y que me sucedió en una duda espiritual que tenía cuando nadie me daba respuestas y se pasaban los años. Cuando alguien, sin más palabras que añadir a mi pregunta, me dijo: por favor, lea usted esta porción de la Biblia. Y créame que fue suficiente para poder haber cambiado mi idea. Y ese conocimiento de la Biblia me dio confianza y me llenó de esperanza en aquella época de crisis espiritual en la que yo vivía. Dios es bueno, Dios es grande y lleno de misericordia, así como de muchos más atributos propios de Él. Entonces crea que Dios le quiere participar de muchos de esos atributos. Diciéndolo de otra forma, Dios hace muchas cosas que ahora en Cristo nosotros también podemos hacer. Dios nos las concedió por el Espíritu Santo que nos fue dado cuando vinimos a Él. Siguiendo con las definiciones de la palabra esperanza en medio de las crisis, queremos mencionar a Romanos 12:2, que nos invita a estar gozosos en la esperanza, lo cual nos enseña a que en medio de esa crisis, de ese temor, la esperanza en Cristo sea nuestra base, nuestra fortaleza, y asimismo nos invita a llevar nuestra fe a ese punto de estar gozosos. Que la comunión con Dios nos mueva igualmente a estar satisfechos con lo que Dios está haciendo. Alguien por ahí acaba de decir, y lo repitió varias veces, maldiciendo a la pandemia. Y no dudo de que haya mucha gente que piense igual, lo cual no nos conviene pensar así, porque no hay cosa creada en la cual Dios no haya intervenido. Dios no puede decirnos: a mí no me metan en ese asunto, yo ni enterado estoy. No, de ninguna manera, porque la Biblia nos dice que hasta de los cabellos que caen de nuestra cabeza, Dios tiene cuenta de ello. Cualquier pajarito que cae muerto, Dios lo tiene registrado. Entonces, cuidado con maldecir lo que nos sucede. Sigamos firmes en nuestra esperanza en medio de las crisis, esperando el tiempo de Dios. Fueron 70 años los que el pueblo de Israel permaneció cautivo en Babilonia. Pero llegado su tiempo, Dios actuó. 1 Pedro 1:18 nos dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por esto que leemos en 1 Pedro decimos y llamamos a la gente a tener su esperanza puesta en lo que la Biblia nos enseña, porque es la voz de Dios, la palabra de Dios. En este tiempo de pandemia muchas personas están siendo arrastradas a la deriva. Por eso es muy importante que veamos a nuestra familia y apoyemos a aquel que ha perdido la esperanza. Muchas gracias por su sintonía. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano José Augusto, que va a continuar ahí con la definición de la esperanza. Dios le bendiga. Muy buenos días, Enrique, y buenos días a todos ustedes que nos escuchan en esta mañana. Estamos viendo la serie Esperanza en medio de la crisis y el tema: ¿qué es la esperanza? El significado secular de la esperanza es un deseo optimista de que algo sea satisfecho y que quede o esté sujeto a cambio. Esta esperanza no está garantizada porque está sujeta a la gente y circunstancias cambiantes. A diferencia del significado bíblico de la esperanza, es un anhelo optimista en el estado de ánimo en el cual aquello que aspiramos nos parece posible acompañado de la seguridad de su cumplimiento. Esta esperanza no está garantizada porque está sujeta a cambio, sino que está anclada en nuestro inmutable Salvador y Señor Jesucristo y sus promesas. Lo contrario es la desesperanza, y como tal muchas veces nos sirve para no caer en el desaliento, para no perder la serenidad, para no perder de vista aquello que se anhela alcanzar. De ahí que la esperanza alimenta positivamente nuestras aspiraciones. El vocablo esperanza del Nuevo Testamento se tradujo de la palabra griega elpis, que significa expectación favorable y confiada respecto al futuro.
expectación que espera observando con interés y curiosidad hasta que lleguen o salgan los resultados esperados. Es una ansiedad que se produce por esta espera. Aunque la Biblia utiliza la palabra esperanza en ambos sentidos, el secular y espiritual, el enfoque de nuestra esperanza cristiana siempre se basa en las promesas firmes de Dios. De esta manera contamos con una esperanza firme, segura, y como creyentes, Dios promete darnos paz. Romanos 5 del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Los creyentes podemos disfrutar de la paz con Dios y del glorioso futuro que nos espera en su presencia, pero ¿cómo debemos reaccionar a las experiencias o a las expectativas de la vida cotidiana que frecuentemente son adversas y difíciles? Debemos gloriarnos en las tribulaciones o aflicciones, angustias o presiones. Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sin embargo, sabiendo o conociendo que el resultado final de la reacción en cadena es la esperanza, las tribulaciones nos trae paciencia, perseverancia, que es la virtud de resistir las dificultades sin rendirse. Esta a la vez desarrolla el carácter probado o prueba, que a su vez produce esperanza, desarrollando la constancia, que esta cualidad templa su carácter, y el carácter fortificado y probado produce esperanza, confianza en que Dios estará con nosotros mientras duren las aflicciones. La esperanza, centrada en Dios y sus promesas, no avergüenza o decepciona, porque es una esperanza firme y segura. Hay muchos estudiantes que estaban haciendo sus prácticas en hospitales, pero con la pandemia todo esto se detuvo y muchos de ellos se desesperaron y se frustraron por esta situación. Ahí es donde debemos entrar nosotros ministrando a nuestros hijos o nietos o algún otro familiar que lo necesite. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos la palabra en Hechos 24:15. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos, o sea los judíos, también abrigan de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Primera de Corintios 9:10 dice, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Colosenses 1:5 y 6 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios verdadero. Primera de Tesalonicenses 2:19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Segunda de Tesalonicenses 2:16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, a todos los que guardamos o tenemos esta esperanza en Él. Recordemos que esperanza viene de esperar, virtud que consiste en creer con firmeza que Dios dará en su día los bienes que ha prometido. Recordemos el fundamento de la esperanza es Cristo. ¿Qué es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Veamos ahora el Salmo 71 del 4 al 6. Dice, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del violento y perverso. ¿Por qué? Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza.
Y el 91 del 2 al 10 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Gracias por su atención. Continúe escuchando más de este tema. Les recomiendo la siguiente pausa. Por favor, tome nota. Qué bendición ser parte del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos recuerda en 1 de Pedro 2, 10 y 11. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vivamos esta poderosa verdad llenos de gratitud y de gozo a pesar de las circunstancias. Vivamos en el gozo del Señor. Recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Puedes contactarnos por WhatsApp y escribirnos, enviarnos un audio o llamarnos. Esto al 811-590-9879. No importa la hora, queremos escucharte y orar por ti. También puedes encontrarnos en Facebook como Suena Familiar. Y no olvides nuestra página de internet www.radioibec.com. O puedes llamarnos. Si tú prefieres hacer una llamada telefónica, te comparto el teléfono de IBEC, Iglesia Bautista El Calvario. El número es 818-347-1108. Déjanos un comentario, algún motivo de oración o algo que quieras compartirnos. Y te invitamos también a que visites el Facebook de IBEC, está como IBEC MTY. Estos son los medios por los cuales podemos seguir en contacto. A través de ellos podrás encontrar material que será de gran edificación en Cristo para tu vida. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Te invitamos a que continúes con nosotros. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en la serie Esperanza en medio de la crisis. De verdad es algo difícil tener esperanza cuando uno está en crisis. Siempre que uno está en crisis, pues está muy inseguro. Pierde uno de repente ahí el piso. Y el tema en esta mañana es: ¿qué es la esperanza? Ya nuestro hermano Enrique, nuestro hermano José han hablado acerca de lo que es la esperanza, y podemos definir que hay dos clases de esperanza: la esperanza en el mundo y la esperanza en Dios. ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿La has puesto en el mundo o la has puesto en Dios? Si usted ya es una persona que ha creído en Cristo, le ha recibido en su corazón, entonces su esperanza está en Dios. Y es una esperanza que trasciende la muerte. Estamos seguros con esa esperanza que el día que muramos, que partamos de este mundo, vamos a ir directamente a la presencia de Dios. Esa es nuestra esperanza. La Biblia nos lo marca en muchas partes. Pero bueno, todos en alguna ocasión hemos sido víctimas de ideas equivocadas acerca de la esperanza. Una idea muy popular que se tiene acerca de la esperanza es que es lo que significa la esperanza del mundo y la esperanza cristiana. Si usted vive
con la esperanza del mundo, pues va a tener pensamientos ilusorios, es decir, una ilusión de que se va a cumplir lo que usted quiere, aunque va a haber ocasiones que esto sí pase, pero no siempre va a ser así, no hay la seguridad. ¿Ha oído usted la frase de no te preocupes, todo va a salir bien? Espero que el tiempo todo lo cura, tú no te preocupes, pero pues esa es precisamente la esperanza que está en el mundo. Muy, muy diferente a la esperanza que tenemos los que hemos creído en Cristo, en Dios. Una esperanza segura, una esperanza firme. Incluso el pueblo de Dios, los judíos, rechazaron a Jesús. Tenían su fe puesta en Moisés, tenían su esperanza en Moisés. Y ahí en Juan 5:45 nos dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Recordando que Moisés fue aquel hombre de Dios que trajo la ley de parte de Dios para su pueblo, pero ellos ya tenían su fe más en esa ley y en Moisés que en el mismo Cristo, que en el mismo Jesús, que en el mismo Dios. Juan 5:46 dice: porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Sin embargo, la esperanza del cristiano se basa en la Biblia, en la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, es inmutable. Lo que Dios escribió, ahí va a estar por la eternidad. Cuando confía pacientemente en lo que Dios dice, tendrá la esperanza necesaria y la completa certeza que usted necesite. Es difícil en el tiempo de la crisis seguir aferrado a esa esperanza en Dios. Recuerde allá el apóstol Pablo establece la fuente de nuestra esperanza y dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y hay un pasaje muy hermoso que a mí en lo personal me gusta mucho, y es cuando el apóstol Pablo estaba preso ya en Roma y ya sabía que su muerte se acercaba. Escribió estas palabras tan hermosas: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ojalá que estas palabras usted las traiga también a su corazón, y en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la angustia, recuerde, como el apóstol Pablo, que el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque vamos a estar directamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vivamos con esta esperanza, vivamos aferrados a esta esperanza. Si ves que un miembro de la familia está perdiendo la esperanza, siéntate a su lado. Trae tu Biblia y léele los pasajes que vienen en la palabra de Dios y que nos hablan acerca de la esperanza. Busca con sabiduría en la palabra de Dios. Ponte a leer la Biblia con esa persona. Ora por él y dile que tenemos una esperanza, y esa esperanza es un día, aún en medio de la crisis, estaremos delante de la presencia del Dios mismo. Así es que vamos adelante, ánimo en estos tiempos donde la enfermedad la vemos por muchas partes. Recuerdo cuando iniciábamos allá en el mes de marzo del año pasado, ya casi un año, y decíamos pues que no conocíamos a nadie de los que se habían infectado. Pero después de 11 meses podemos voltear y ver la crisis de salud por la cual atraviesa no solo nuestra ciudad, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país, sino todo el mundo. Hay contagios por todos lados y de pronto nos sentimos sin esperanza. Pero recuerda que si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tu esperanza debe ser firme. Porque pase lo que pase, sea lo que sea, somos del Señor y tenemos esa esperanza de una vida eterna
a su lado. Si hay alguien que tú conoces en este momento que está pasando por una desesperanza total en medio de esta situación, compártele del amor de Cristo. Compártele que él también puede tener una esperanza como la tenemos tú y yo. Muchas gracias por escucharnos. Estamos ya en la parte final del programa. Y recuerda, vivir con esperanza todos los días, y esa esperanza debe estar puesta en Dios. Que el Señor les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.